Hoy día vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver con algo que como a veces he pensado en cuanto a la vida, ¿no? La vida es algo bien difícil de definir. No sé si alguien tiene aquí una definición, me podría definir qué es la vida, no cómo se llama, cómo yo sé cuando algo tiene vida, ¿no? Las características o las manifestaciones de la vida. No, la pregunta es si alguien puede definir qué es la vida. Es difícil. Yo por lo menos hasta ahora no he encontrado ninguna definición. Y me pasa lo mismo con el amor. El amor. ¿Qué es el amor? Yo entiendo que hay definiciones, pero todavía hay algo ahí que es como una especie de misterio. ¿Por qué los seres humanos necesitamos? El ser humano necesita el amor. Imagínense si no existiera, si existiera todo lo que existe, ¿no es cierto? Que el ser humano tuviera todas las características que tiene, tanto físicas como mentales, psicológicas y todo eso, pero no existiera el amor. Póngase en esa situación. Entonces, el amor es algo, un misterio, en cierto sentido. Leo otra vez el pasaje ahí, en Mateo 22, 34 al 40, que dice, entonces, y ponga atención en los detalles, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron. No, ahí se juntó el grupito. Se dieron cuenta que Jesús, la respuesta que había antes de este momento, había dado una respuesta a los saduceos que no creen en la resurrección, que fue la pregunta de esa, bueno, ¿de quién va a ser finalmente, cómo se llama, esposa? ¿De cuáles de todos los maridos que tuvo, de cuál va a ser la esposa al final, cuando sea la resurrección? Entonces, Jesús le respondió y los dejó jaque mate. Pero ahora, como ellos estaban, no sé cómo decirlo, pero quedaron mal. O sea, entonces ahí viene un fariseo y se juntaron ahí. Y dice que en el versículo 35, y uno de ellos, ¿qué era este fariseo? Intérprete de la ley. Preguntó para tentarle diciendo. Entonces no era cualquier fariseo. No era un escriba nomás que escribía, que transcribía el texto bíblico. No, este hombre era intérprete de la ley. O sea, el hombre se manejaba respecto a las escrituras. No era cualquier persona. Entonces dice, preguntó, y la palabrita ahí, para tentarle, diciendo, maestro. Me imagino el tono que debe haber usado, ¿no? O sea, le llama maestro, pero no tiene ninguna intención de verlo como tal. Le dice maestro. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor Jesús le dio la respuesta, le dio una respuesta, ¿cómo se llama?
con algo adicional que obviamente el fariseo no estaba esperando eso. Porque él le dio la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Pero el Señor le incluye algo muy importante, porque dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos, Señor, ayúdanos esta hora, Dios, por esto que vamos a escuchar. Porque, Padre Celestial, necesitamos, bendito Dios, entender, por lo menos de una manera un poco más clara, Señor, estos dos mandamientos. Amarte a ti y amar a los demás. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a mí a poder compartir esta enseñanza, Señor, con el sentido que el Señor Jesús quiso darle, pero también que el Espíritu Santo obre en el corazón de mis hermanos para que ellos puedan, Señor, comprender, entender y, Señor, que esto cambie su perspectiva de este tema. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos queridos, lo primero que quisiera compartirles, bueno, vamos a ver ahí en 1 Corintios 13, 8 y 13. Lo relevante que es ¿cómo llamarlo? Esto del amor en la vida del ser humano. No, en muchas situaciones en la vida del ser humano, en la existencia del ser humano, que cambiarían pero radicalmente si no existiera un solo elemento, podríamos llamarle así, el amor. Podría cambiarlo completamente todo. Dice ahí 1 Corintios 13, 8 y 13, dice, el amor, Pablo hablando a los corintios, el amor nunca deja de ser. Y es, ¿cómo se llama? Bien definitivo, bien terminante Pablo cuando dice, el amor nunca deja de ser. Nunca. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Y el 13 dice, y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y dice Pablo, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso digo, esto es algo, una especie de misterio en la vida. Y hay alguien que dice que el amor es un sentimiento profundo. Bueno, esta es una de las tantas definiciones que uno encuentra por ahí. Dice, el amor es un sentimiento profundo de afecto, inclinación, y dice, y entrega hacia una persona. Lo que falta en esta definición que acabo de leer, que dice que es un sentimiento profundo de afecto e inclinación y entrega hacia una persona, lo que le faltaría aquí es que este sentimiento profundo lo lleva a uno inevitablemente a acciones que expresan ese sentimiento profundo. No es solamente un sentimiento profundo, algo aquí adentro que nos hace ver al otro como una persona a la que quiero servir, a la persona que quiero, ¿cómo se llama?, entregarle mi atención. No es solo eso. Este amor, el amor, inevitablemente me mueve a acciones. No se queda en la emoción, sino que también es acción. Ese es el amor. Yo me imagino que como una mamá, ¿no es cierto? Especialmente las mamás.
ellas no se quedan en la emoción de ese amor que sienten por sus hijos. Ellas están dispuestas a desvelarse, no importa si son las 2, 3, 4 de la mañana, si el hijo, el bebé, el pequeño necesita, ¿no es cierto?, protección, ayuda en ese instante. ¿Qué hace la mamá? No se queda en la cama diciendo yo lo amo tanto, pero bueno, necesito dormir. No, se levanta. Y nosotros los hombres tenemos que decir, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde esta mujer saca fuerzas? ¿De dónde? Del amor. Eso que está ahí adentro, que honestamente no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Un psiquiatra va a decir, no, el amor son procesos químicos nada más. No, imposible. Que producirá todo un proceso que, ¿cómo se llama? Que iniciará, activará un proceso químico. Sí, pero no se origina de ahí. Se origina de algo ahí que obviamente Dios puso en nuestro corazón cuando nos creó, cuando nos diseñó. Ahora, lo primero que tengo que decirles, que para el religioso, porque el título del sermón es lo más importante para un discípulo, o más bien, lo más importante para un discípulo debiera ser amar a Dios y a los demás. O sea, un discípulo de Jesús, para él lo más importante debiera ser amar a Dios y a los demás. No puede haber ninguna cosa más importante que eso en un discípulo de Jesús. Pero miren, para el religioso esto es solo apariencia. Miren lo que dice ahí en el pasaje en Mateo, capítulo 22, 34 y 36, dice, y uno de ellos, como dije, intérprete de la ley, preguntó, ¿para qué? ¿Sabes, Señor? Yo he estudiado las Escrituras por años y sigo estudiándola y sigo conociendo cada vez más. Pero hay algo que todavía no entiendo. Y yo he sabido que tú eres un hombre sabio y te acabo de escuchar dar una respuesta tan sabia a los saduceos. Y por eso yo he venido a ti, porque necesito que tú me orientes, me enseñes. No vino con esa actitud. O sea, el hombre vino con malas intenciones. ¿No es cierto? Con malas intenciones. Yo me imagino, porque seguramente el Señor Jesucristo cuando lo vio venir, Él ya sabía para dónde iba la cosa. O sea, su rostro, su postura, todo comunicó claramente cuál era la intención realmente. Entonces él, como un intérprete de la ley, esperando, bueno, yo creo que lo que esperaba este hombre era, me va a responder mal. En un detallito va a fallar. Y ahí, y delante de los demás, yo lo voy a avergonzar. Y hasta aquí nomás llegó este Jesús. Yo creo que eso es lo que pensó. Porque esa era su intención, era para tentarle. Entonces dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Su pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿No es cierto? O sea, de todos los mandamientos que yo conozco, yo lo sé. Pero quiero ver, a ver si me dan la respuesta correcta o no. Así. Entonces, en realidad para este hombre no había ninguna intención. Porque a él en realidad esto del amor no es ninguna prioridad. No, para nada. Mire lo que dice Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice,
Dice pues el Señor, Dios hablando a Israel. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿dónde estaba el corazón en realidad de este hombre, de este intérprete de la ley, de este fariseo? ¿Dónde estaba su corazón? ¿En relación a Dios? ¿En relación de su amor a Dios? O sea, es increíble que este hombre le hace la pregunta. Este es el gran mandamiento. Y el Señor Jesús le responde. Y yo creo que la segunda parte de la respuesta, cuando le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso le debe haber golpeado, pero en el centro de su orgullo. Porque a ellos lo que menos les importaba era el prójimo. Claramente el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando habló de la parábola del buen samaritano? Que ni el sacerdote ni el levita no tuvieron ninguna intención, cero empatía de ayudar a la persona que había sido asaltada. Y eso obviamente revela el corazón de la sociedad de ese entonces, la sociedad religiosa de ese entonces. Así que el intérprete de la ley nunca tuvo una motivación sincera para saber, sino era para ponerle una trampa. Esa es la realidad. Entonces tengo que hacer esa aclaración que para el religioso esto es solo apariencia. Y hermanos, aquí estamos hablando de este intérprete de la ley, pero a veces en el contexto de la iglesia, a veces ocurre lo mismo. Como hemos estudiado los días miércoles, hemos aprendido que nosotros en el contexto de la iglesia evangélica asociamos conocimiento con madurez. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona entre más sepa, más conozca de las escrituras, teología, lo cual no es malo. Pero ¿cuál es la trampita? Que la persona asocia eso con madurez. Ese es el peligro. Y es lo que pasaba exactamente aquí. Entonces una persona que se enfoca en eso para creer que sinónimo de madurez es conocimiento, se olvida de las cosas relevantes de lo que nos dicen las Escrituras. Que el gran mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso sucede hoy día. Y podemos caer en esa trampa. Entonces, hermanos, es tiempo de hacer una reflexión, porque yo entiendo, sinceramente entiendo, que la forma en que, muchos elementos que se han introducido en la iglesia han ido empujándonos en esa dirección equivocada. ¿No es cierto? De que sabemos, de que conocemos la verdad, de que tenemos sana doctrina y así, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Nos hemos olvidado, hemos perdido el norte, la brújula ha fallado y no estamos enfocados en lo más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo. En este caso, ¿no es cierto? Ahora, lo más importante para un discípulo es amar a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor así lo afirma. Mateo, ahí el pasaje 22, 37, 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es el primero y grande mandamiento. Y aquí el Señor Jesucristo de alguna manera está aludiendo a las Escrituras, donde dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, aquí está diciéndonos cuál es el gran mandamiento, el primero, el más importante. Entonces, tenemos que entender que amar a Dios es nuestra prioridad. Pero, no a nuestra manera. ¿No es cierto? No a nuestra manera. Porque somos, me incluyo, muy hábiles para, ¿cómo se llama?, acomodar las cosas para convencernos de que estamos amando a Dios. Pero en realidad estamos amando a Dios a nuestra manera. No, tiene que ser a la manera de Dios. A la manera de cómo el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí. Porque dice, ¿cómo dice? Con toda tu alma. Entonces la pregunta es, ok, el gran mandamiento me dice, Dios me dice, el Señor Jesús me dice que tengo que amar a Dios con toda mi alma. ¿Pero qué quiere decir eso? Con toda mi alma. Nosotros entendemos, porque no podemos otra vez, definir algo que es intangible. Está ahí dentro de nosotros. Pero nosotros cuando hablamos de alma, entendemos que estamos hablando de algo de lo más profundo de nuestro ser. Por eso cuando le decimos a alguien, o sea, te amo con toda mi alma. ¿Qué estamos diciendo? Te amo desde lo más profundo de mi ser. No sé cómo describirlo, no sé cómo decirlo. La única manera en que lo puedo expresar para que me entiendas es te amo con toda mi alma, o sea, con lo más profundo de mi ser. Sí. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con eso, allí, en lo más profundo de nosotros, donde surja ese deseo, ese anhelo. Dios, tú eres todo para mí. Y lo digo desde lo más profundo de mi ser. Con toda mi alma. Pero también dice, con todo tu corazón. Y dice, me salté un detalle. No dice, el gran mandamiento es amar a Dios con el alma. No. Dice, con toda. No puede haber nada ahí en lo más profundo de tu ser, de mi ser, que comparta. No. Todo eso es para Él. Lo mismo con todo tu corazón. Y el corazón lo asociamos con deseos, con la voluntad, ¿no es cierto? Aquí tomamos decisiones, queremos hacer esto, queremos perseguir esto. Bueno, eso con todo tu corazón. O sea, aquí, en tu voluntad, donde tú dices, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, estas son las decisiones, esto es lo que yo voy a perseguir. Bueno, con esa misma fuerza, tú puedes decir, Señor, yo quiero amarte a ti, independiente de las circunstancias. Pero es mi decisión, es mi deseo. También, con toda tu mente. Con toda tu mente. En la mente están nuestros pensamientos. ¿No es cierto? Como le he dicho a veces, cuando uno está compartiendo el Evangelio, ¿no es cierto? Uno está compartiendo el Evangelio a la persona y físicamente la persona está frente suyo, la persona hasta incluso puede estarlo mirando a usted, pero algo le dice a usted que en su rostro, por lo que comunica su rostro, algo le dice a usted que está ahí, pero en su mente no está ahí. Y a veces en otras conversaciones también pasa lo mismo. Por a veces el esposo o la esposa le dicen, pero no me estás poniendo atención, porque después que la esposa le estuvo hablando, diciendo algo, y el esposo hace la pregunta equivocada, y usted sabe lo que pasa con las esposas cuando pasa eso. El hermano Miguel pregunta así, como que si no supiera.
Pero así. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros nos enfocamos en algo. Entonces, ¿qué tiene que ser el foco de nuestra vida, en nuestra vida? El enfoque en nuestra vida, el centro de nuestra vida. No, honestamente, ¿cuál es nuestro enfoque? Hermano, pensamos en un montón de cosas, en los problemas, en las cosas que nos generan ansiedad, menos en Dios. Y me incluye a mí. No crean que porque yo estoy hablando esto, si no, es que el pastor Ricardo ya llegó a otro nivel espiritual, por eso le está hablando así. No es así. No es así. Eso sería un engaño. Cualquier pastor que se ponga en esa posición no está siendo sincero. La verdad. Entonces, hermanos queridos, eso es amar a Dios con lo más profundo de tu ser, con tu alma. Amar a Dios con tu voluntad, con tus deseos, con todo tu corazón. Amar a Dios enfocándote en Él como el centro de tu vida. Lo más importante es Él, Señor. Toda decisión en mi vida, no voy a tomar nunca ninguna decisión, ningún proyecto, nada. Señor, que yo no haya traído delante de tu presencia, porque para mí tu voluntad es lo más importante. Lo que tú deseas es lo más importante para mi vida. Ahora, pero hay un detalle que ayer también se mencionó en la conferencia. Usted no puede amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente. No lo puede amar. No lo puede amar porque surja de usted mismo ese amor. No, no surge. No surge de nosotros, de manera natural no surge de nosotros. ¿Por qué no surge de nosotros? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Aún somos salvos, pero la naturaleza está ahí. Esa es la realidad. Si eso lo vemos claritamente cuando se trata de, cuando decimos, hoy amo a esta persona. ¿Por qué uno está diciendo eso? Porque hay características, actitudes, formas de ser de la persona que me caen súper bien. Por eso digo, la amo. Pero si la persona no tuviera todas esas cosas, no voy a decir, la amo. Y eso que demuestra que ese tipo de amor no es el amor que Dios espera con el que le amemos. Entonces, ¿dónde está el asunto? Usted necesita conocer a Dios para amarle. No intelectualmente, no conocerlo intelectualmente, porque ya hablamos de eso. Y ese era el problema de aquí del escriba, del intérprete de la ley. Lo sabía muy bien intelectualmente, pero no había una conexión entre esto y esto aquí profundo. Estaba una desconexión porque la religiosidad cortó la conexión ahí. Entonces necesitamos conocer a Dios para amarle. ¿A qué me refiero? Que necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, ustedes que son papás, que son padres, si el hijo le pide un pan, usted no, o sea, imposible que a usted se le vaya a ocurrir y darle una piedra. No van a hacer eso. Y si le pide un pescado, no le van a ir y pasarle una serpiente, ¿no es cierto? O sea, ustedes jamás harían algo así. Y ahí dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar lo mejor a nosotros? ¿Qué es eso? Es ese Padre que es lejos mejor Padre de lo que somos nosotros, y lo sabemos muy bien. Cuando usted conoce a ese Padre, no conoce el versículo y el pasaje nomás.
No se sabe el pasaje de memoria. Dice, sí, ahí el versículo que dice que Dios dará lo mejor. No es eso. Es vivirlo. Es vivirlo cuando usted ha estado en problemas. Cuando usted está en una situación económica, de relaciones personales, cualquier situación, y usted dice, estoy en un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer. Y cuando usted ha pasado por esos momentos, usted ve cómo Dios mueve las circunstancias y ese callejón sin salida que usted está viendo, Dios abre el camino, abre la respuesta que usted necesitaba. ¿No es cierto? Cuando usted estaba desesperado, desesperada, ya no sabía qué hacer, le preguntó a medio mundo, buscó consejo por aquí y por allá. Y de repente Dios le da la solución, le da la salida. Y ahí uno dice, Señor, nunca me dejaste. Nunca me abandonaste, siempre estuviste ahí. Por ejemplo, una pregunta. ¿Dónde estaría usted hoy? Hoy, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría su vida hoy? ¿Cómo estaría su vida hoy? ¿Cómo estaría mi vida? ¿Cómo serían las condiciones de mi vida hoy si Él no te hubiera alcanzado? Si Él no me hubiera alcanzado. ¿Dónde estarías tú hoy? ¿Y por qué estás aquí hoy? ¿Por qué has gozado de tantos beneficios, favores, bendiciones de Dios, que te ha sacado de diferentes situaciones? ¿No es cierto? Ahora, todo eso que has experimentado de Dios, ¿qué motiva en ti? Amarlo a Él. Amarlo a Él. Eso es, nosotros no podemos, no va a surgir de usted. Usted tiene que, por eso, conocer a ese Dios, al Dios de la Biblia. No al Dios de la religión, como este es intérprete de la ley. Usted tiene que conocer al Dios de la Biblia y lo tiene que conocer de manera personal. Lo tiene que experimentar de manera personal. Y el tercer punto es, lo más importante para un discípulo es amar a Dios y a los demás, porque el Señor lo demanda. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, y ayer también se mencionaba eso, ¿cómo yo puedo amar? Mire, el Señor Jesús dice aquí, este es el mandamiento más importante, pero si uno va al detalle de este mandamiento, en otra enseñanza de Jesús, dice, tienes que amar, incluyendo en tu amor a los demás, tienes que incluir, ¿a quién? A tu enemigo. Y ahí ya el Señor, o sea, yo decía, bueno, yo hasta aquí puedo, yo hasta aquí, o sea, yo puedo amar a las personas. Sí, yo creo que lo puedo hacer. Pero cuando, Señor Jesús, tú me pones, ¿cómo se llama? La vara un poquito más alta, sí me estás complicando. Porque yo, ¿de dónde voy a amar a mis enemigos? O sea, estoy luchando, estoy trabajando para poder amar a todas las personas y tú ahora me dices que yo debo amar a los enemigos. Entonces, en realidad, otra vez, la misma situación. Usted no puede forzarse, como decía ayer el hermano, no puede forzar esto. Usted no puede tratar de producir usted mismo, ni con una terapia, que vaya a una terapia y hay cada terapia en este mundo. ¿Por qué hay cada terapia? Porque el mundo anda en una búsqueda, esta sociedad anda en una búsqueda porque todavía no ha encontrado la respuesta. ¿Por qué? Porque busca la respuesta en el lugar equivocado. Entonces, el asunto es que nosotros no podemos generar, por más que nos paremos frente a un espejo y en la mañana, por 5 minutos, hagamos la terapia de decir, hoy voy a amar a los demás, hoy voy a amar a los demás. Y usted lo repite por 5 minutos, saliendo de ahí, el esposo se cruzó con la esposa o la esposa con el esposo y algo pasó, hasta ahí llegó la terapia. ¿No es cierto? No funcionó.
Porque no podemos. No podemos, entonces tenemos que poner el enfoque en otro lado. Como dice 1 Juan 4, 7 al 11. 1 Juan 4, 7 al 11 dice, mire lo que dice, amados, amémonos unos a otros. Empieza diciendo Juan, el discípulo amado, escribió esta carta. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y tengo que aclarar que aquí no está hablando del amor, que el concepto de amor que este mundo maneja. No tiene nada que ver con ese amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso consiste el amor. De eso se trata. De ahí se produce, de ahí se genera. Así ocurre, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y ahí está la prueba, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios te ha amado así, si Dios me ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces el amor no va a surgir de nosotros mismos, no va a surgir. No, así que no siga intentándolo. Está perdiendo el tiempo. Se está frustrando. Se está amargando. Eso es lo que está pasando cuando usted intenta amar a los demás y obedecer el mandamiento como el deber por el deber. No es que tengo que hacerlo. No va a ocurrir. Como veíamos ayer, separados de Él. Separados de Él, nada podemos hacer, y esto incluye amar a los demás, amar a mi prójimo. Entonces, Dios es amor, lo que nos está diciendo aquí. ¿De dónde viene el amor? Y hermano, hay cada cosa. Por eso dice la palabra de Dios, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y yo digo, hay que ser necio de verdad, necio, una persona que no piensa para llegar a la conclusión de que no hay Dios. Si uno pone las pruebas, y voy a decirlo así, racionalmente, usted no puede llegar a la conclusión de que no hay Dios. Es imposible. Eso quiere decir que usted no está pensando. Porque hay un elemento, y algunos dicen, no, el amor es el resultado de la evolución. De hace millones de años, que tomó cientos, miles de años para que esto se produciera. Y digo, ya ahí no se puede hacer mucho cuando una persona quiere ver las cosas de esa manera. Sin poder demostrarlo, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El sistema científico dice que usted tiene que probar a través de un experimento, ¿no es cierto? Que tiene que tomar todos los elementos y volverlos a hacer el experimento con todos los elementos. Es imposible. Entonces no es demostrable. Entonces la cuestión es que digo eso porque aquí Juan está diciendo, Dios es amor. El amor verdadero, el amor real. No ese amor, ¿no es cierto?, como en este mundo. Hay algo que me choca cuando uno ve de repente las películas por ahí y dice, ¿cómo se llama? Frases como hagamos el amor. O el chico le dice a la chica, dame la prueba de amor. Y cómo ensucian la palabra amor. Ese es este mundo. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí esto, está diciendo el verdadero amor, el amor que respeta al otro, el amor que busca lo mejor para el otro. Ese amor, dice, viene de Dios. ¿Por qué? Porque es su naturaleza.
Su naturaleza, la naturaleza de Dios es amar, no dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo pecador. Lo amó a tal punto que envió a su Hijo. Está en su naturaleza amar. O no dice la Biblia y dice, aunque nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. ¿Cuántas veces usted ha sido infiel a Dios? ¿Y Dios renunció a usted? No. Como un padre perfecto que nos ama, tiene paciencia. Hijo, te caíste. Pero te vas a volver a parar. Y voy a seguir confiando en ti. Y voy a seguir poniendo mi confianza en ti como el Señor Jesucristo con Pedro, después que le negó, igual lo puso en el liderazgo de los discípulos. Entonces, el amor viene de ahí. Proviene de Él. Dios es la fuente del amor verdadero. Entonces, usted no puede amar por usted mismo. Entonces, Él nos amó primero, dice ahí. ¿A quién? Bueno, póngale su nombre. Dios, y póngale su nombre. Amó primero a Ricardo. Y bueno, ¿quién era Ricardo? ¿Quién era usted? ¿Merecía ser amado por Dios? Piense. Todas las cositas que usted ha hecho en su vida. ¿Quién no quisiera que los demás nos enteráramos? Bueno, Dios dijo, no importa. Yo tengo la solución para eso. Por eso envié a mi hijo. Pero yo a él lo amo. Lo quiero traer de regreso a una relación conmigo. Dios. Entonces, ese es el verdadero amor. Él es la fuente del verdadero amor. Él nos amó primero, sabiendo quién era yo, quién eras tú. Y cómo hay una prueba tangible de eso, que estuvo dispuesto, como a veces le pregunté a una mamá, si usted tuviera 10 hijos, 10 hijos son muchos hijos, muchos. ¿No es cierto? Queda más, uno menos. Entonces uno le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a dar uno nomás, uno de esos 10 hijos? Le pregunta la mamá. Para que diera la vida en lugar de una persona que es un excelente vecino, pero ese vecino, para que se salve, necesita la vida, y justo cualquiera de sus hijos podría dar. ¿Qué mamá podría decir? No. Entonces Dios entregó a su hijo. Y es una prueba bien clara de que Dios nos ama. Entonces, luego, como termina diciendo Juan, si Dios me ha amado así, así entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿de dónde usted va a obtener la capacidad de amar? Cuando usted se enfoca en el amor de Dios. Él va a generar en usted, va a producir en usted el deseo de amar a los demás. Y como termina el pasaje diciendo, ahí en el versículo 40, ¿no es cierto? Que dice, de estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, está diciendo, mire, todo lo que está aquí se resume en 2 cosas, bien sencillas, nada de complicadas. Ame a Dios y ame a los demás. Así, bien sencillo. Esa debe ser tu prioridad, mi prioridad como discípulo de Jesús. Así que, como pasó una vez con un hermano que iba a servir vamos a ponerlo así, el cafecito, aunque en Chile era el tecito, y él dijo, yo voy a poner las tazas ahí, ya con el tecito, el cafecito servido. ¿Ok? Ahí está. Y yo mismo le voy a echar el azúcar. Y dice,
y al que le gustó, bueno, y al que no, bueno también. Entonces cuando dijo eso yo pensé, Señor, al final, ¿para quién está haciendo eso Él? ¿Para Dios? ¿Para los hermanos? ¿Cómo dice el hermano Juan? Para Él. No, no funciona así. Es para Él, por amor a Él y por amor a los demás. Señor, gracias por tu palabra. Señor, porque nos olvidamos, Señor, de esto. Pasamos de largo, Señor, por estas partes de la Escritura. Algo ha pasado, Señor, en tu iglesia, que nos hemos desviado, Señor, de esto. Y Padre, esto no se trata de ese tipo de amor que a veces se ha introducido en algunas iglesias, donde, Señor, Dios, realmente no sentimos carga por aquellos que necesitan ser transformados. Queremos mostrar un amor falso, egoísta, donde les decimos que pueden venir a ti y seguir en la condición que están, tratando de decirles que los amamos, pero eso es un engaño, Dios. Pero por otro lado, Señor, hemos puesto nuestro enfoque en el conocimiento y nos hemos olvidado de lo más importante. Amarte a ti por sobre cualquier otra cosa y amar a los demás. También igual de importante, tal como el Señor Jesucristo lo dijo. Tal como Él lo dijo. Nadie puede, Señor, decir que no ama a los demás y decir que te ama a ti. Porque cuando uno dice eso, Señor, entonces todavía no ha conocido el amor que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, esta semana para que podamos cultivar esto en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Si tuviésemos amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferentes. El amor es sufrido y no busca lo indebido. No se irrita ni envanece. Si hay amor no existe envidia, rencores ni injusticia. El amor es puro simplemente. Si tuviésemos amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferentes. Dios no nos creó diferentes. Dios no nos creó diferentes. Bueno, y recordando las palabras del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que como dije, negó al Señor Jesucristo 3 veces, no una, 3 veces. Y aprendió la lección profundamente. Y él mismo, después escribiendo a hermanos, dice, antes bien, dice, creced en la gracia. En la gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo que Dios nos da, algo que no merecemos. Te lo da a pesar de, te lo da. Dice, creced en la gracia, en la gracia. Señor, no merezco que tú seas así conmigo, pero lo agradezco. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
conozcamos a nuestro Señor a través de la palabra, especialmente los evangelios. Aprendamos a conocerle a Él, porque eso va a cambiar algo aquí. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por el espacio, por la oportunidad, Señor, de que hables a nuestras vidas. Señor, porque queremos, Señor, realmente aprender a caminar como discípulos y no simplemente como meros creyentes religiosos, Señor. Y es un proceso y es paso a paso. Gracias por la paciencia que tú tienes con nosotros. Llévanos a nuestros hogares con tu cuidado y protección. En Cristo Jesús oramos. Amén.